creando un primer edificio con Architectures. Continuaremos con el ejemplo práctico del vídeo anterior. Recuerda que nos encontramos en el modo de vista planos, a nivel raíz o emplazamiento y en el modo de edición auto. Las pestañas del panel Input que vamos a tratar en este vídeo también se visualizan a nivel edificio y planta, pudiendo así posteriormente editar nuestros diseños desde diferentes escalas. En primer lugar encontramos un conjunto de 5 pestañas denominadas Área Útil en donde se recogen por espacios y tipo de viviendas, desde estudios a 4 dormitorios, los criterios de diseño y las superficies objetivo que deseamos que éstas tengan. En esta ocasión modificaremos algunos aspectos de las viviendas de 2 dormitorios. En el apartado Criterios de diseño, activaremos la opción del vestidor y permitiremos las cocinas interiores. Las superficies asumiremos las que tenemos por defecto. En la pestaña de Dimensiones mínimas interiores, localizamos los requerimientos normativos que debe cumplir el proyecto a nivel geométrico. Debemos tener presente que estos requerimientos tienen precedencia sobre los de dimensionamiento por áreas útiles. En el caso de que haya un conflicto entre ellos se dimensionará la estancia para que cumpla la dimensión mínima requerida. En esta ocasión aumentaremos el ancho mínimo del dormitorio principal a 3 metros, y el ancho mínimo del baño principal a 1,7 metros. La siguiente pestaña se denomina Construcción Parámetros. Aquí se definen globalmente para el edificio el grosor de los elementos constructivos, tanto de paramentos verticales como horizontales, así como la distribución y configuración de pilares estructurales y ductos de ventilación. La configuración de este apartado tiene un impacto dramático en el cálculo de superficies y ratios de eficiencia. Por consiguiente es recomendable configurarlo antes o inmediatamente tras crear el edificio. Además es muy útil para configurar nuestro modelo BIM de manera que nos sea sencillo progresar hacia una definición mayor. En esta ocasión modificaremos los valores por defecto de la crujía estructural para forzar a que en el eje X sea 8 metros. A continuación se localiza la pestaña Planta General Diseño. Este apartado resulta muy relevante porque con él configuramos aspectos de la tipología edificatoria tales como tipología de edificio, posición de núcleo o extremos de corredor. Así como aspectos sobre el dimensionado del edificio, como ancho del edificio, número de plantas tipo, las alturas de plantas baja, superiores o del casetón del ascensor, o la inclusión o no de planta ático. Para nuestro proyecto nos aseguraremos de tener una tipología de corredor central, con un ancho de 17 metros, posición del núcleo trasero, planta ático, y 2 metros de altura del casetón. En la pestaña Programa de vivienda se fija el reparto de vivienda objetivo para las plantas tipo. En función de la tipología, de estudio a 4 dormitorios, mediante el porcentaje objetivo de reparto. La IA procurará ceñirse lo máximo posible a este reparto porcentual dentro de las limitaciones impuestas por la geometría. Esto es un proceso interactivo que se puede ir ajustando rápidamente viendo los resultados que vamos obteniendo. Por otro lado, normalmente en las plantas bajas y en las plantas áticos se producen distribuciones diferentes a las de planta tipo por las características particulares de cada una, por ello debemos ajustar la distribución en la planta tipo pensando en las variaciones que se producen en otras plantas. En esta ocasión nos interesa obtener el 30% de las viviendas de 3 dormitorios y el 70% de 2 dormitorios. A continuación encontramos la pestaña de dimensionado de zonas comunes. Esta contiene las opciones de configuración de los espacios comunitarios, núcleos verticales, escaleras y ascensores. Concretamente aspectos como el número de ascensores, la sectorización de la escalera o si se permiten rellanos partidos, los anchos mínimos de los pasillos comunitarios o de los portales de acceso al edificio, el ancho de los tramos de las escaleras, el ancho y largo del hueco del ascensor, etc. Para este proyecto aumentaremos a 2 el número de ascensores por núcleo. En la siguiente pestaña, Terrazas Planta General, localizamos diferentes opciones de configuración, como ancho mínimo de paso a terraza exterior, ancho mínimo de terraza o dimensión del vuelo. También podremos activar o desactivar la existencia de terrazas para cada una de las fachadas del edificio. En esta ocasión aumentaremos la diversidad de colocación de terrazas en fachada y la dimensión del vuelo, así no estarán todas alineadas entre sí. Por último, localizamos la pestaña Fachada Parámetros, en esta definimos globalmente para el edificio el tamaño de las aperturas según la estancia en la que están. Se hace mediante la configuración de 2 elementos por estancia, el alto del alféizar y el ancho de la ventana. Esto puede ser útil para garantizar el cumplimiento de determinados requerimientos normativos, particularmente exigencias de iluminación y ventilación. En esta ocasión aumentaremos a 0,60 metros las alturas del alféizar en cocinas y baños. Una vez configurado nuestro proyecto por completo procedemos a insertar la edificación. Como hemos visto anteriormente, basta con pulsar el botón Edificio, y dibujar la polilínea que actuará como eje del mismo. Una vez procesado el edificio, se activará automáticamente el panel de datos y se generará el modelo 3D. Situados en el modo de vista de planos, a nivel de plantas baja y en el modo de edición auto encontramos la pestaña Jardines en planta baja. Este es similar al apartado de terrazas en planta tipo pero simplificado, permite dimensionar y activar o desactivar los jardines de las viviendas en planta baja. Para este proyecto los desactivaremos todos.
Situados en el modo de vista de planos, a nivel de plantas ático y en el modo de edición auto encontramos las siguientes pestañas. Programa de vivienda en planta ático, similar al apartado de programa de vivienda en planta tipo, nos permite controlar el reparto de vivienda en planta ático. En esta ocasión indicaremos el 50% de viviendas de 2 dormitorios, y el otro 50% de viviendas de 1 dormitorio. Retranqueos de planta ático, permite controlar independientemente por fachada los retranqueos que la planta ático debe tener con respecto a las plantas tipo. En esta ocasión solo mantendremos el retranqueo delantero. Y por último, las terrazas en planta ático, similar al apartado de planta tipo. En esta ocasión las desactivaremos todas. Similar a lo que ocurre con las pestañas del panel de input, que algunas aparecen solo a una determinada escala o nivel de visualización, ocurre en el panel de datos. Además, cualquier parámetro que modifiquemos se verá reflejado en este panel automáticamente. Podemos identificar la pestaña Resumen de presupuesto que aparece de forma transversal, en todos los niveles y modos de visualización en el que nos encontremos. Esta pestaña muestra el desglose del presupuesto con los principales conceptos y los ratios más relevantes, pudiendo disponer de esta información sin necesidad de cambiar el modo de visualización. Por otro lado, situados en el modo de visualización planos, podemos identificar dos tipos de pestaña que van adaptando su contenido en función del nivel en el que nos encontremos. El cuadro de superficies de parcela o en edificio, que incluye nuestros objetivos para el proyecto, un desglose de las principales superficies y el ratio de eficiencia. Y programa de vivienda en parcela o en edificio, que incluye el reparto de vivienda, y una media de las superficies y ratios más importantes por tipología residencial. Además de las anteriores, situados en el modo de vista planos, a nivel raíz o emplazamiento, independientemente de situarnos sobre o bajo rasante, encontramos la pestaña Dotación bajo rasante en parcela, que muestra las superficies, unidades y ratios por vivienda de plazas de aparcamiento y trasteros. Situados en el modo de vista planos o modelo, a nivel edificio, planta o vivienda, se localiza la pestaña Tipologías en planta, que consiste en un listado de todas las tipologías presentes en la planta seleccionada con sus superficies y ratios más relevantes. Y por último, situados en el modo de visualización planos, a nivel vivienda, se localiza la pestaña Superficies de vivienda, que incluye un desglose de superficies de la vivienda, y la diferencia de estas con las superficies objetivo. Te animamos a que continúes visualizando el próximo vídeo para aprender más sobre nuestra plataforma.